Bienvenidos una vez más. Yo soy Fati del Freshly Team y os traigo un vídeo donde hablaremos sobre los grandes olvidados del invierno. ¿Quieres saber cuáles son? Pues allá vamos. A ver, a todos nos encanta cuidar y mimar de nosotros. Contamos con un montón de productos para el cabello, para nuestro cuerpo, para nuestro rostro, pero sabemos que a veces hay zonas de nuestro cuerpo que se nos escapa y creemos que no tenemos que cuidarlas tanto. Así que hablaremos de cómo cuidar estas zonas, darles un poco más de visibilidad y algunos tips para que no se os escape. Todos tenemos diferentes necesidades durante todo el año y es normal, los factores externos nos afectan, no solo por dentro sino también por fuera, y la temperatura es uno de esos factores externos a los que tenemos que estar siempre muy atentos. La hidratación en el invierno es muy importante. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a proteger nuestra piel. Si tenemos una piel hidratada y cuidada, evitaremos que se dañe durante esta época del año. Como sabéis, la hidratación es un punto clave en todas nuestras rutinas diarias. Y en invierno nos ayuda a proteger nuestra piel, aportando todos esos nutrientes que le faltan y así manteniéndola firme y evitando que se produzca cualquier daño en ella. Ahora nos podemos hablar de las manos y de los labios, dos partes de nuestro cuerpo que solemos tener un poquito más olvidadas durante el invierno. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo reconocemos que en estas dos zonas nos falta hidratación? Pues es muy sencillo, la verdad. Notamos normalmente en las manos que se nos empiezan a poner rojas, que se producen grietas o que la piel está un poco más áspera de lo normal. En el caso de los labios, lo que nos suele pasar es que ya sea por el viento, dependiendo de la zona de la que seáis, o por el frío extremo, nos resecan muchísimo. Se producen pequeños cortecitos en los labios, se nos levanta un poco la piel y es súper incómodo tenerlos así. Estoy muy segura que a muchos de vosotros esto les ha pasado más de una vez. Yo os traigo los imprescindibles de mi día a día. He aprendido a llevarlos siempre conmigo, a aplicarlos constantemente y ya no solo en invierno, sino durante todo el año. En invierno sí que es verdad que se me suelen resecar muchísimo más las manos y los labios, una barbaridad, pero suelo aplicármelos durante todo el año, así que os voy a contar un poquito cómo ha sido mi experiencia personal con ellos, cómo ahora están en mi día a día y os explicaré también un poquito sobre todos sus beneficios. Muchos sois fans de Freshly y conocéis muchísimo nuestros productos capilares, de rostro, y os estaréis preguntando ¿desde cuándo tenemos esto? Pues esto es una maravilla, sé que muchos de vosotros no lo conocéis o algunos lo vais empezando a tener en vuestras rutinas en invierno, pero para mí es un imprescindible. Ahora os voy a contar un poquito más sobre este tratamiento. Además, como veis, es una monada y huele increíble. Si no lo conocéis, no sé qué estáis esperando para poder tenerlo ya en vuestras rutinas. Además, este producto aporta a la piel una hidratación subcutánea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solo hidrata la capa superior de la piel, sino que profundiza su hidratación aportando muchísima firmeza a la piel y manteniéndola sana durante un montón de tiempo. Entre sus activos cuenta con el gran poder de las plantas xerófitas. Preguntando qué tipo de plantas son estas o a qué nos referimos, pues son plantas que suelen aguantar en temperaturas extremas, en climas muy extremos y que además tienen un poder de retener el líquido en ellas para poder estar hidratadas durante mucho tiempo. Además cuenta con el ácido hialurónico y la manteca de karité para poder reparar las manos y mantenerlas saludables. Además, este chiquitín tiene un plus. Si añades a unas manos sanas y saludables unas uñas muy bien cuidadas, tienes el combo perfecto. En su composición también cuenta con un alto contenido de concentrado de arroz. Este ayudará a nuestras uñas a que se mantengan fuertes, a que crezcan sanas y a que estén totalmente saludables. Toca el momento de aplicarlo. Os mostraré un poquito. Se necesita muy poco en toda la piel. Y veis que es que en nada lo tenéis absorbido. Huele increíble, es que el olor es floral, es fresco y no dudo que os va a enamorar. Con lo que nos ha tocado vivir, que no es poco, además de tener unas manos cuidadas, tenemos que centrarnos un poquito más también en su limpieza. Así que os traigo el Hand Sanitizer, que es perfecto para higienizar nuestras manos, y también veréis que no deja esta sensación pegajosa que no nos gusta nada en nuestras manos. Se absorbe súper rápido, tiene un aroma cítrico, súper fresco y es el formato perfecto para llevarlo siempre con nosotros. Bálsamos labiales.
¿Quién no cuenta con ellos siempre en el bolso? Lo típico que siempre guardas en un bolsillo, se te olvida, lo dejaste dentro de la chaqueta, pero estoy segura que una vez que pruebes estos no los vas a volver a olvidar. Son el complemento perfecto que no pueden faltar. ¿Quién no los lleva siempre consigo, no? Siempre tenemos uno o en el bolso, o en la chaqueta, o en algún bolsillo. Pues los nuestros no son para menos, porque son toda una delicia. No solo su eficacia es instantánea, es decir, que no solo los sientes más suaves en el momento en el que te lo aplicas, sino conforme va pasando el tiempo vas notando tus labios mucho más jugosos, más nutridos y súper saludables. Con él ya no tendrás esta sensación de los labios rotos, con las pieles estas que son tan incómodas de sentir por los labios. Os voy a mostrar un poquito su textura. Es increíble. Además cuenta con un aroma de maracuyá que es muy fresquito, que sabes de lo típico que te lo notas en los labios y te gusta. Y por último, vosotros lo conocéis de sobra, lo sé, y os traigo el body oil. Aquí está. Es el complemento perfecto y un fiel compañero para las zonas más secas del cuerpo. Yo suelo aplicármelo durante todo el año por todo el cuerpo realmente cuando salgo de la ducha, es mi rutina diaria. Así que en invierno suelo aplicarlo en ciertas zonas donde la piel se me reseca un poquito más porque está más expuesta. Ya está, yo os he contado todo lo que necesitáis para cuidar estas dos zonas del cuerpo en la cual en invierno solemos dejarlas un poquito más de lado. Yo no puedo vivir sin ellos, os lo digo de verdad. Cuento con ellos en mi día a día, no solo en invierno, realmente os lo cuento, los llevo siempre conmigo durante todo el año. Suelo sufrir mucho de que se me rompen mucho los labios, se me resecan muchísimo, entonces siempre cuento con bálsamos en mis bolsos. Como veréis, todos los productos que os he mostrado tienen un formato perfecto. Estoy segura que este vídeo os ha sido muy útil, que pondréis en práctica todos los tips que os habemos dado, y si nos queréis contar los vuestros también os animamos a que nos escribáis siempre. Ya nos iremos viendo por aquí, muchísimas gracias por acompañarnos esta vez y hasta la próxima. Adiós.